Esto es una serie de 2 vídeos que vamos a dedicar a la gestión de materiales con Renove Free. En este primer vídeo vamos a ver configuración, es decir, vamos a ver cómo configuramos Renove Free para poder utilizar la gestión de materiales. El primer paso que debemos dar es irnos, abrir la aplicación, por supuesto, y irnos a proveedores. Vamos a crear un nuevo proveedor. Normalmente esto lo hace el administrador o un jefe de mantenimiento que tiene los privilegios necesarios. Normalmente un jefe de mantenimiento es suficiente, pero el administrador también lo puede hacer. Nos vamos a proveedores, a crear nuevo proveedor, nuevo, y creamos el proveedor. Le damos una referencia, esto es un código, pues por ejemplo le creamos el código 1 y ponemos proveedor 1. Nombre fiscal 1 SL. Estoy inventándome todo eso, ¿eh? Y vamos a ponerle ese código. Como dato obligatorio, todo esto lo podremos rellenar, pero como dato obligatorio un teléfono. Vamos a ponerle este teléfono y un correo electrónico. Vamos a poner renovefree@renovete.com, mayúscula o minúscula. Y aquí aparentemente, bueno, aquí ya podemos poner observaciones, productos, cosas varias. Vamos a crear un segundo proveedor pulsando a guardar y nuevo. La referencia de proveedor tiene que ser única, el nombre comercial tiene que ser único. Vamos a crear un proveedor 2, y en este proveedor 2, y vamos a llamarle 2 Sociedad Limitada, y el código fiscal es un teléfono y un correo electrónico. Y guardamos. Perfecto, ya tenemos 2 proveedores creados, seguramente habrá alguno más en el sistema, pero tenemos al menos 2 proveedores creados. Una vez que hemos creado los proveedores, tenemos que crear los almacenes. Vamos a crear un primer almacén, aquí hay varios almacenes creados, pero vamos a crear un nuevo almacén. Decimos que este es el almacén central repuestos 1. Todos estos datos también los podemos guardar, pero vamos a crear un segundo almacén que se llame central repuestos 2. De este almacén nosotros podemos estructurar ese almacén, y normalmente lo estructuramos si nos vamos a estos que hemos creado, central repuestos 1, podemos añadir una zona. Vamos a crear una central 1, zona A. Y le decimos que este está en el último, central repuestos 1. Guardar y nuevo. Le decimos central 2, zona B. Y le pertenece a central repuestos. Guardamos y podemos seguir estructurando en estanterías. Hemos visto que en los almacenes tenemos como 3 estructuraciones, y de acuerdo con los nombres que nosotros hemos puesto en Renove Free, hemos hablado de almacenes, zona, estantería, pero no hace falta que conceptualmente respetéis esos nombres. Lo importante es que tengáis que el concepto de estructuración de un almacén es a 3 niveles. No tenéis ni siquiera por qué utilizar los 3 niveles, podéis utilizar 1, 2 o 3. Lo que queráis, pero si queréis estructurarlo a 3 niveles, pues podéis utilizarlo a 3 niveles. Es cierto que a veces hacen falta más niveles, un cuarto, un quinto, un sexto nivel. Ahí tendremos que echarle un poquito de imaginación para saber cómo vamos a estructurar eso. Es decir, cómo vamos a poner, por ejemplo, en muchas ocasiones quieren baldas o cajones dentro de cada estantería, o a lo mejor los nombres pues no son los más adecuados. Bueno, pues eso tendréis que echarle un poco de imaginación para utilizar los 3 niveles que tiene a vuestra disposición Renove Free. Vamos a crear uno de estos terceros niveles, que es el de estantería, y creamos, pues, por ejemplo, le vamos a poner estantería 1
centro A y le decimos que el almacén es el almacén central repuestos 1 y pertenece a la zona A. Guardar y nuevo. Y ahora vamos a poner estantería 2, repuestos 1 y aquí, pues imaginemos que nosotros necesitamos poner tanto estantería como por ejemplo balda dentro de la estantería. Pues si nosotros necesitáramos eso, lo que podríamos hacer sería crear esta estructuración, estantería 2, balda 1. Lo pondríamos, por ejemplo, en central repuesto 2 y, bueno, en central repuestos 1, porque no lo hemos estructurado, y en zona B, guardar y nuevo, y si ahora ponemos estantería 2, balda 2, ¿veis? Nos hemos inventado como un nivel adicional, simplemente colocando el nombre del nivel y el nombre del subnivel como nombre de estantería. Guardamos, perdón, que se me ha olvidado, repuestos y zona B. Guardamos. ¿Veis? Ahora, si nos vamos a nuestra zona B, vemos que tenemos la estantería 2 balda 1, la estantería 2 balde 2. Y si nosotros necesitáramos poner pues, cajones y tal, siempre podríamos desglosar aquí o en almacén para tener los niveles que nosotros necesitáramos. Pero siempre son 3 niveles, lo que pasa es que podemos jugar con trucos para sacarle pues, niveles adicionales respetando que Renove Free solo permite 3 niveles. Ya hemos estructurado los proveedores y los almacenes. Ahora tenemos que ir a los artículos. Tenemos que ir creando los diferentes artículos que tenemos. Y el primer paso que tendremos que hacer será irnos a Inicio, Configuración Inicial y en Materiales, Artículos aquí. Tenemos que crear familias y subfamilias de artículos. Esto no es más que estructurar para poder, no sé, después localizarlos mejor, ¿no? Imaginemos que vamos a crear una familia que se llame repuesto mecánico. Ahora creamos otra familia que se llame repuesto eléctrico. Vamos a crear una familia que se llame repuesto fontanería genérico. Bueno, podemos estructurarlo de muchas maneras, ¿eh? Y ahora vamos a crear subfamilias de artículos. Para eso nos vamos, creamos una nueva subfamilia que se llame, por ejemplo, rodamientos. Y en rodamientos, pues le tenemos que decir a qué familia pertenece. Vamos a crear que ese es rodamiento mecánico. Bueno, si nosotros queremos crear una nueva subfamilia, pues le decimos, por ejemplo, elementos de estanquidad. Mecánicos. Y guardamos. Bueno, pues hemos generado repuesto mecánico, rodamientos y elementos de estanquidad como desglose de esos repuestos mecánicos. Si no se os ocurre cómo hacer las familias y subfamilias, nosotros tenemos una propuesta que es útil para muchas instalaciones, pero lo mejor es que vosotros penséis qué es lo más útil para vuestra instalación. Si no se os ocurre, os podemos dar una propuesta. Bien, ahora es cuando entramos aquí en esta opción que pone artículos y vamos a crear un artículo, vamos a crear un rodamiento. Pues creamos para crear un rodamiento. Le tenemos que pulsar en primer lugar a nuevo y se nos activarán ya las pestañas de aquí abajo, datos artículo. Y al artículo le vamos a poner rodamiento 6306, por ejemplo. Y la referencia va a ser R6306. La referencia será interesante porque estas referencias suelen ser, o pueden ser una referencia a un fabricante, puede ser una referencia que nosotros le demos internamente.
podemos clasificarlo y vamos a clasificarlo como repuesto mecánico y rodamientos. Esto nos permite después hacer búsquedas más fácilmente. Y aquí hay una serie de cosas que tres informaciones que son muy interesantes. La primera es, cuando nosotros compramos, ¿cuántas vienen en cada pack? Nos los venden de cuánto en cuánto. A veces nos los venden en cajas de 5, o a veces nos lo venden en pack de 5, o en pack de 3, o en pack de 1. Lo normal es que sea 1. Así que aquí por defecto está puesto 1, pero podremos ponerle el valor que sea. Y después el siguiente valor que tenemos aquí es a granel. A granel es cuando nosotros compramos, por ejemplo, pues, algo que se vende, no sé, un contenedor de aceite de 1000 litros. Bueno, pues si nosotros le ponemos que esto se compra a granel y que la unidad es el litro, pues ya sabemos que esto es algo que después tendremos que gestionar como algo que nosotros compramos en un paquete grande y que después vamos tomando pequeñas cantidades. Bueno, pues aquí tenemos que esto se compra a granel y por litro. Bueno, si nosotros ahora ya le damos a guardar, se nos activa, volvemos a pulsar en él, se nos activa la posibilidad de meter especificaciones. Especificaciones podemos meter cualquier dato que esté relacionado con este repuesto. Pues, por ejemplo, imaginad que esto es aceite, nosotros en el aceite pues quisiéramos ver la viscosidad, tal, pues todos esos parámetros nosotros los podemos introducir aquí. Bueno, este es un ejemplo tonto porque hemos puesto a granel litros, comprar rodamientos por litros no parece muy lógico, pero bueno, era simplemente que lo tengáis como ejemplo, ¿no? Aquí podríamos añadir, como os digo, especificaciones. ¿Quién es el proveedor de referencia de este rodamiento? Bueno, pues nos vamos, fijar que tenemos pulsado aquí y nos ha traído aquí ese rodamiento, no podemos cambiarlo. Si queremos irnos a otro, pues tenemos que pulsar otra referencia que tengamos aquí, ¿no? Tenemos este rodamiento y le decimos que vamos a añadirle un proveedor. Añadimos el proveedor y le decimos es el proveedor 1. Y el precio que tenemos por defecto de este elemento, el precio que conocemos son 1500. Si no conocemos, pues no metemos nada, ¿no? Le hemos añadido, si este es proveedor por defecto, queremos que sea proveedor por defecto, vale, pues el proveedor por defecto va a ser el proveedor 1. De manera que cuando solicitemos esto directamente nos va a proponer el proveedor 1. Puede ser que no lo queramos como proveedor por defecto o puede ser que no queramos utilizar esta opción. Otros datos de este artículo pues pueden ser documentos asociados y le podemos añadir, por ejemplo, aquí imaginemos que le queremos darle queremos meterle este documento asociado, que puede ser una foto, puede ser un PDF, puede ser un manual, puede ser un esquema, lo que sea, cualquier documento lo podemos asociar aquí. Incluso aquí podemos decir en qué equipos lo podemos utilizar. Por ejemplo, imaginad que estamos diciendo que lo vamos a utilizar, tiene que ser equipos, que lo vamos a utilizar en la bomba jockey, aquí, y en la bomba diésel y en la bomba eléctrica principal, en estos tres. Pues le ponemos y decimos de forma masiva en qué equipos podríamos utilizarlo. De esta forma, cuando nosotros vayamos a este equipo, si nos vamos aquí a ítems, nos vamos a instalaciones, dentro de instalaciones al sistema contra incendio, nos vamos al sistema de bombeo y a la bomba jockey, por ejemplo, y aquí en artículos compatibles vemos que tenemos este repuesto. Como todos los repuestos que vayamos a asociar a este equipo nos van a aparecer aquí en esta pestaña. Y con esto habríamos visto cómo se configuran los artículos y cómo se configura todo lo necesario, artículos, almacenes, proveedores, para poder ser utilizados. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo se utiliza y cómo podemos asignar estos repuestos a las diferentes órdenes de trabajo o cómo podemos conocer qué repuestos tenemos en cada almacén.